Abre tu Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 14. Esta porción toca estudiar el día de hoy. Han sido un poco complicados estos estudios porque es un tema profético, es un tema del futuro, pero pues bueno, al final Dios nos ha dado gracia, nos ha hablado. ¿A cuántos les ha hablado Dios en Apocalipsis? Amén. Nos ha hablado. Apocalipsis son muy buenas noticias para los hijos de Dios, pero son muy malas noticias para aquellos que no han descansado en Cristo. Entonces, esa es la gran bendición. Vemos Apocalipsis y nos asustamos y por todo lo que Hollywood te ha vendido, pero tú y yo sabemos realmente qué es Apocalipsis porque lo hemos estudiado y hemos escudriñado. Significa revelación, ese es el significado de esta carta, y no es más que Dios revelándole al apóstol Juan su plan de salvación para la humanidad, pero también lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Entonces, ¿te parece si leemos los primeros versos, los primeros 5 versículos del capítulo 14 para poder orar y ponernos en manos de Dios? Amén. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Padre, gracias por esta mañana. Es un lado todo nervios, Señor, perdona mis pecados. Y me presento delante de ti, Señor, como este obrero inútil que viene a presentar tu palabra, Señor. Y te ruego, Señor, que tú me des don de enseñanza, vacía todo lo de mi corazón que pueda venir de él y que sí sea lleno de tu espíritu, Señor. Ayúdanos a enseñar tu palabra, abre los oídos de mis hermanos y que tu Espíritu Santo, que es el mejor maestro, que eres tú mismo, nos enseñe qué es lo que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, danos discernimiento, dámonos descanso, paz, y ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Le hemos puesto por título a este estudio una voz de descanso. ¿Por qué? Porque ya son demasiadas condenaciones que hemos escuchado en el Apocalipsis. Hemos visto retribuciones a aquellos que adoraron a la bestia. Hemos visto todo aquello que tiene esperado para Satanás, el falso profeta. Hemos visto todas estas voces que incluso seducieron a todas estas personas que estaban en la tierra. Hemos visto voces de pánico, voces de terror y todo lo que hemos escuchado, que hemos visto y escuchado. Tu mente te ha imaginado lo que dice la palabra. Y necesitábamos esto, una voz de descanso, y esa voz de descanso puede y tiene que provenir únicamente de ese manantial que nos hace descansar como humanidad, como sus hijos, ese lugar que son los brazos de Jesús. El descanso únicamente viene de la voz de nuestro Creador, de la voz de nuestro Dios, y tú lo sabes, cuando tú escuchas una voz conocida, cuando dices, ¿dónde están mis hijos? Y escuchas la voz, son mis hijos, ok, ya los escuché. Sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Y de qué estará haciendo la niña o el niño, son ociosos, están callados, algo están haciendo, y de repente, aquí estoy, ya. Descansas. Es ese tipo de descanso del cual la palabra nos va a hablar el día de hoy, de cómo Dios manda a decir a ángeles y a personas acerca de qué es ese descanso. Ahora, familia, quiero que si por primera vez estás escuchando este texto, quiero que sepas cuál es la situación en la cual se está escribiendo esta porción del verso 14. Todos los demás capítulos, gracias a Dios, están en YouTube, tenemos buen sonido, rebasamos las 1000 visualizaciones de un texto la vez pasada, y yo me quedé, wow, ¿no? O sea, no monetizamos ni nada, ¿no? Pero para nosotros que 1000 personas hayan escuchado la palabra de Dios y el Evangelio, es una victoria para Cristo, amén. Y yo sé que vas a decir, sí, pero los otros youtubers tienen más, sí, hasta un hombre sacándose el moco tiene más visualizaciones, sí, pero no nos importa, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y le damos gracias a Dios que ocupa eso. Entonces, todo el contexto y todo lo demás está desde el capítulo 1 en YouTube, está completa la serie, gracias a Dios. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Recuerda que en el capítulo 4 la iglesia es llevada. Tú y yo ya no estamos en esto que está sucediendo, pero acá están los tiempos finales. Está la parte donde ya está reinando el anticristo, donde ya el falso profeta llevó a las personas a adorar al anticristo. Y la semana pasada vimos estos 3 personajes que están haciendo de las suyas aquí en la tierra. Satanás, recuerda que es el padre de la mentira, que es una imitación de Dios en la tierra y que es el que está, después de ser expulsado del cielo, vino acá y empezó a hacer todo
todo este tipo de divisiones y todo. Miguel lo echó fuera y aquí está, pero Satanás le da poder a un personaje que vimos también la semana pasada, la bestia, conocido también como el anticristo, conocido como el inicuo también. Este personaje va a emergir de la sociedad gentil, no judía, va a emergir de los gentiles, de la élite política. Ojo, viene de los políticos, sí, por eso nunca me ha gustado la política. Entonces de ahí viene este personaje. Va a convencer al mundo de que es buena persona, e incluso los judíos van a ser engañados, porque este personaje le va a decir, vamos a unir a los musulmanes y a los judíos y vamos a estar en paz. Entonces Israel va a llegar un momento donde va a estar en una paz que nadie se va a creer. Y este personaje va a llevar a las personas a adorarle, ¿sí? A decir, wow, la bestia, el anticristo es bueno. Obviamente la bestia no se va a presentar así, con su nombre, yo soy la bestia, hashtag soy el anticristo, ¿sí? No, va a ser una persona que va a venir totalmente camuflajada. Acuérdate que Satanás es el padre de la mentira, es el padre del engaño. Ahora, ¿cómo va a cautivar este personaje a la humanidad? Estuvimos viendo con la palabra, con su voz, ¿sí? Con lo que él dice, va a entrar por acá y va a cautivar todo esto. Y dices, ¿cómo? ¿Te acuerdas de Adolf Hitler? Él cautivó a la gente, no a la fuerza al principio. Él cuando inició este horrible, lo que él hizo, él no jaló a la gente amenazada. Él, todos los nazis, todos los judíos, todos los alemanes, los fue llamando por su voz, por su palabra. Él les lavó el cerebro, literalmente tenía esta capacidad. Bueno, este personaje, la bestia, el anticristo, va a tener esto. Va a tener esa capacidad de hablarle a las personas de tal manera que van a voltearse en contra de Dios los últimos 3 años y medio, ¿sí? El Apocalipsis, los primeros 3 años y medio. Después, los últimos 3 años y medio, va a traicionar a los judíos y va a iniciar una persecución mortal en contra de ellos, y es donde vimos que los judíos se van a refugiar y se van a esconder, porque va a ser tal la persecución de la bestia que va a estar tras de ellos. También vimos un personaje, el falso profeta, que es el que llevaba a todas las personas a la bestia. Incluso el falso profeta mandó a hacer una imagen de la bestia que hablaba y que se movía, y dices, qué miedo, pero la gente va a estar totalmente así, wow. Y esta bestia, el anticristo, acuérdate que fue asesinado, sería asesinado y iba a resucitar. Y la gente iba a quedar impactada por ver eso, y más aún, estamos viendo un gran milagro, estamos viendo una imagen que se mueve, esto tiene que ser algo bueno y la gente va a ir a adorarle, ¿sí? Finalmente esto es lo que mueve a las masas, lo que es la religiosidad que viene de superstición, eso es lo que mueve. Tú dices, aquí hay algo que se mueve, aquí llueve polvo de oro, aquí vas a ver, si te llegamos a decir, en el 4º piso de Fiesta Inn llovió polvo de oro. 5 servicios vamos a tener aquí. Es más, hasta la alberca va a estar lleno de gente, ¿sí? Pero no es así. Sabemos y entendemos que no todos los milagros provienen de Dios. No. Satanás también hace milagros, Satanás también imita a Dios, Satanás también intenta hacer ese tipo de cosas. Nosotros como iglesia concluimos la semana pasada. ¿Creemos en los milagros? Por supuesto. ¿Hemos visto los milagros? Por supuesto, pero no es nuestro énfasis. Nuestro énfasis es buscar a Dios, y Él, si Él lo permite, los milagros nos van a seguir y vamos a encontrarnos. Al final del día, mis hermanos, es un Dios de milagros, es un Dios poderoso, pero nosotros no estamos buscando eso. Nosotros buscamos al que hace los milagros, no los milagros. Amén. Entonces, en base a esto, vimos cómo ya está la situación aquí en la tierra. Y al final nos vimos y nos vimos reflejados en cómo al día de hoy a veces las situaciones están pasando en este mundo. Al día de hoy, ¿qué vamos a ver? El panorama está así. 3 años y medio quedan, ya la bestia se volteó en contra, empieza a perseguir y todo, y había un grupo que estudiamos hace como 2 meses, no sé si te acuerdas, los 144,000 sellados. ¿Sí te acuerdas de eso? Bueno, esos 144,000 sellados, ¿quiénes eran? Recuerda, eran judíos, decía hasta el texto de la tribu donde venían, y eran personas que durante el problema que había en la tierra, durante esta situación, estaban predicando el evangelio, estaban ayudando a las personas, se permanecieron firmes en él. Aquí lo que vamos a ver el día de hoy es una ventana profética que Dios nos va a dejar ver de cuál va a ser el final de estos 144,000. No significa que durante la historia pasó esto, sino es algo como que Dios le está diciendo a Juan, vas a escribir esto y se lo vas a dejar a la gente ahí abajo, esto le vas a escribir. Que aunque haya persecución, que aunque ellos sean los únicos que hayan sido guardados, que aunque ellos sean los únicos que hablaban de Dios en un mundo caótico, que aunque sean los únicos que aparentaban estar solos, no los va a tocar el mal. ¿Y qué crees?
van a tener su recompensa porque van a estar en mis brazos. Que prosigan, que sigan adelante. Con esta intención, Dios le dice a Juan, escribe esto que te voy a dejar ver por un momento, como que 1 milímetro, ¿no? Como cuando estás de chismoso en tu vecindario y llega el vecino y ¿quién llegó? ¿No? Bueno, yo soy chismoso, tal vez tú no, yo sí, ¿sí? ¿Y con quién vino? Hay mucho ruido, ¿no? Y mi esposa, ya deja de estar de chismoso, sí, ¿verdad? Ya, ¿sí? Entonces, así es, después que pasas los 40 años, eso pasa en tu vida, todos los ruidos te llaman la atención. Ahora, el panorama está así, 3 años y medio. ¿Y qué dice el versículo 1? ¿Qué está pasando aquí en la historia? Aquí va. Dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Dice que el Cordero, o sea, Jesús, estaba en pie en el monte de Sión, y da este lugar que existe hasta el día de hoy. ¿Te acuerdas que el capítulo 13 vimos a muchas personas con el sello de la bestia? Esta élite que lo que va después de tener el poder político y después de tener el poder religioso, por la imagen esta que se mueve, y el político por este líder que es el anticristo, el falso profeta ve lo que es el tema de la iglesia y abajo viene el tema económico mundial. Entonces a partir de este momento la gente va a tener un sello en la mano o en la frente y no va a ni comprar ni vender si no lo tiene. Tú y yo como iglesia no vamos a vivir esto, ya vamos a estar en las bodas del Cordero. Pero lo que estamos viendo aquí, que Dios le había puesto también a estos 144,000 que siguen trabajando en plena tribulación, les puso un sello, ¿sí? Les puso un sello y en este monte de Sión. Ahora, Jesús está mostrando esta pequeña ventana, te dije, y la ventana, la marca que estas personas tienen, a diferencia de la marca que tenían los moradores de la tierra, que era el 666, estos tienen el nombre de Dios escrito. No dice el Apocalipsis qué era, pero ellos tenían una marca aparte. Esta marca que ningún poder infernal podía en contra de ellos, que ninguna situación que difícil que pudieran tener en la tierra, mientras ellos estuvieran haciendo su trabajo, Dios los iba a cuidar, los iba a proteger. ¿Cuál era esa marca? La semana pasada vimos que el 666 era la marca de la bestia. ¿Y qué significaba? Nada, muy bien, no sabemos, nadie sabe qué significa, solo está escrito así, muy bien, eso es bueno. Pensé que iba a decir, yo sí sé, ya lo vi en YouTube, ¿no? Cálmate, decir, ¿para qué hablé entonces la semana pasada? Si no, nadie sabe qué significa, no hay nada teológico escrito, pero ¿cuál era la marca que tenía nuestros hermanos que estaban predicando el Evangelio? ¿Cuál era esa marca? Dice aquí el texto, fíjate, el nombre de él y de su padre escrito, ¿en dónde? En la frente. Obviamente está hablando de algo figurado, pero decía que tenían una marca. Dios separó a estos 144,000 para que estén aquí. Era un tipo de sello que Dios puso para que no los pudieran tocar. Eso ya lo estudiamos, ¿sí? Ahora, tú y yo, mis hermanos, fuimos sellados con algo igual. Y no es un sello no, fuimos sellados, dice la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Alguien que ha creído en Cristo es sellado con el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia enseña que la salvación no se pierde. Una vez que fuimos sellados por el Espíritu Santo, que entregaste tu vida a Cristo, tú ya tienes dueño. No el dueño va a venir, ay Rodrigo, te portaste mal hoy, a ver, quítame, borramos tu sello de tu frente y pásate del lado de los condenados. Eso es una herejía. Realmente nosotros sabemos y la Biblia enseña que los hijos de Dios no perdemos la salvación porque nuestro Padre nos ha adoptado y que la marca de un hijo de Dios es estar sellado por el Espíritu Santo. Fuimos sellados. Ahora, el maligno, mis hermanos, no nos toca como hijos de Dios, ¿sí? Este tema de que cristianos nacidos de nuevo están poseídos o manifestaciones, eso no es bíblico. Nosotros no creemos eso. Yo tengo 13 años como pastor y he estado en Calvaries más grandes que aquí, de número de gente, y nunca hemos visto ese tipo de cosas, porque somos puros hijos de Dios y sabemos que el maligno no entra, si no puede hacer nada. Es más grande el que está arriba que el que está acá, amén. Es más grande Dios. Ahora, por tanto, todo intento de pensamiento que pueda llegar a tu vida que vaya en contra del Espíritu Santo viene del maligno. Si bien no te puede tocar, pero Satanás puede influirte, puede mandarte estos famosos dardos que el apóstol Pablo enseña en la carta a los Efesios. En aquel día, lo que está pasando acá, Jesús está diciendo, esos 144,000 no les va a pasar nada y voy a regresar por ellos. Escríbele, Juan, diles que voy a regresar por ellos. ¿Sí? Que no se me va a pasar un solo centímetro la tristeza que ellos tuvieron, que no me he olvidado de ellos, aunque aparente las circunstancias que ya estoy olvidado de ellos, aunque llegue un momento en su vida que están sofocados diciendo estoy solo, no tengo a nadie. Jesús está diciendo no, me tienes a mí y no te he dejado solo, ni te dejaré. Les da a estos 144,000 esa esperanza y adivina, es la misma esperanza que tú y yo tenemos.
porque es el mismo gran Dios. ¿Sí? Dios cumple sus promesas. Dios nunca va a llegar tarde a tu vida. Dios nunca va a llegar tarde a un compromiso que ha hecho contigo, porque la agenda no tú la escribiste, bro. La agenda la escribió Él. Y Él, lo que Él escribe en su agenda, y si Él decidió encontrarse contigo un domingo a las 11:40 de la mañana, del tal día, de tal fecha, Él lo escribió, Él lo hizo, y así va a ser. Amén. Porque Él lo decidió, porque Él es el soberano. ¿Sí? ¿Y hay alguien en el universo que tiene el cronos y el tiempo completo? Sí. Su nombre es Jesucristo. Sí, es Jesucristo. ¿Existirá alguien que se preocupe más por ti? Porque dices, es que nadie se preocupa por ti. Por supuesto que hay alguien. Jesús se preocupa muchísimo por ti. ¿Hay alguien que pueda ser mejor educado? ¿Sí? Que tu familia. ¿Alguien puede educar mejor a tu familia que no sea Cristo y la palabra? ¿Hay alguien que se preocupe más por su iglesia que Jesús? No. Sí, Él se preocupa y va a regresar, y es tanta su preocupación, mis hermanos, que va a regresar en gloria por esos 144,000 como lo hará por nosotros. Amén. Y te digo algo, nosotros vamos primero, además. Les ganamos a los 144,000. ¿Sí? Verso 2 y 3. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, que nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Acá hay un dato interesante del capítulo 14 y el capítulo 15, me puse a subrayar y aparte pues ya lo había yo leído. La palabra voz aparece 11 veces en 2 capítulos. La palabra voz o voces aparece 11 veces. En tu casa lo cuentas, ¿sale? Ahorita no, porque si no te vas a distraer. Pero aparece 11 veces, lo que hace un énfasis que lo que Dios nos quiere decir es que yo sigo hablando, que yo hablo hasta el día de hoy. Y aquí dato interesante, ¿te fijaste qué están haciendo estos hermanos en plena gran tribulación? Los 144,000 dice que estaban en pie. Y esta palabra que aparece aquí, que estos estaban en pie, significa que no estaban derrotados. Significa que seguían trabajando. Ahora, imagínate la situación mundial, ya la hemos visto en todos los capítulos trágicos que hemos visto del Apocalipsis. El mundo está de cabeza, no hay comida, el anticristo está reinando, la mentira de los políticos llegó hasta el tope, no hay comida, no hay trabajo, ¿sí? La religiosidad está terrible, están persiguiendo a los cristianos, está todo terrible, está de cabeza el mundo. Aparte, acuérdate que habían emergido monstruos debajo de la tierra, es un caos. Y en medio de ese caos, estos 144,000 están predicando. ¿Cómo es que están de pie? ¿Cómo es que permanecieron de pie? Simple y sencillamente porque Dios estaba con ellos. Nuestros hermanos de Roma, y esto Dios se lo está diciendo a Juan, escríbelo porque aquí abajo ahorita hay gente que está pasando momentos difíciles cuando se está escribiendo el Apocalipsis. Acuérdate que la iglesia era perseguida por Roma. Metían a los hombres, a las familias, a la diversión, al coliseo, a que se las coman los leones, y aplaudían, y era una diversión para los romanos ver a los cristianos gritar y clamar por sus vidas. Y las crónicas dice que habían hermanos, habían cristianos que se abrazaban previo a ser devorados por los leones y estaban de pie cantando. ¿Cómo te explicas esto? Porque Dios está con ellos, porque Dios estaba con ellos. Dios le está diciendo, voy a regresar por ellos. Y ellos están en pie, ¿sí? Ahora dice, y oí una voz del cielo. Aquí está la primera voz. Y esta voz que venía del cielo, ¿qué era? ¿Qué está escuchando Juan? Escuché, no sé, bro, era como un gran trueno. Recuerda que Juan no es músico. Acá los que son músicos dicen, no, se salió de tono, ¿sí? No, está en tono de fo, dicen en mi tierra, ¿no? Pero es tono de fa, ¿sí? No, tú estás tocando en do, en donde nadie te quiere oír, bro, mejor no toques, ¿no? Entonces, el músico sabe y conoce cuando está una armonía y todo. Juan no sabe. Juan está escuchando y a él le parece que es como este estruendo de muchas aguas, como un gran trueno, dice. Eso es lo que él está escuchando. Pero lo que sí escucha con gran claridad Juan es que era música. Dice, escuché arpas y arpistas y gente cantando y gente alabando a Dios. ¿Sí? Y fíjate que dice el Salmo, te lo van a proyectar en la Nueva Versión Internacional. Te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo. Con el arpa de 10 cuerdas te cantaré salmos. Salmo 149:1. Aleluya, alabado sea el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo, alábenlo en la comunidad de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, dice el Salmo 149:2. Que se regocijen los hijos de Sión por su Rey. Y cuando venimos y cantamos y alabamos a Dios,
no es más que una respuesta de un corazón agradecido y que está volcado en adoración a su Creador. Por eso cantamos, por eso le adoramos, por eso hay algo especial. El servicio inicia 11 con un segundo cuando ya la alabanza inicia, porque estamos adorando a Dios, porque es esta respuesta de un corazón agradecido. Ahora dice que estas personas, estos 144,000, estaban en la presencia de Dios y de los 4 seres vivientes. Y te acuerdas cuando al principio la iglesia es recién raptada y se presenta todo este cuadro del trono de Dios? Lo vimos al principio en el capítulo 5, si no me equivoco. Había un canto, había gente cantando y estaban las instrucciones de cómo era el canto, ¿sí? Acá hay algo diferente, hay un cántico nuevo y viene de la traducción un himno. Había un himno nuevo, ¿sí? Que al final sabemos que eran estas personas que estaban pasando y que pasaron momentos difíciles en la tierra, pero que están frente a su Creador. Y cuando alguien está frente a la presencia de Dios, sea indirectamente como aquí o directamente, no puede tener más remedio que adorarle y cantarle a su Creador. ¿Sí? No existe otra respuesta en alguien que ha nacido de nuevo. Y yo te pregunto, ¿qué le cantarías al Señor cuando estés frente a Él? ¿Sí? Porque aquí el Espíritu Santo está y es Dios mismo. ¿Qué le cantamos? ¿Qué le dirías al Señor cuando estemos frente a Él? Cuando lo mires a sus ojos y Él te sonría, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Al día de hoy, familia, las cosas están igual. No lo ves, pero Dios se agrada y se goza cuando su iglesia le canta y le alaba. ¿Amén? Sí, le alaba. Dice, algo va a suceder así con estos 144,000. Imagínate, son judíos y recuerda que estos judíos, sus antepasados, no la hicieron bien. Recuerda que los antepasados de estos 144,000, ¿qué hicieron con el Mesías? Lo crucificaron. Recuerda que estos antepasados no la hicieron bien. Y aquí viene un tema. Yo no sé cómo han sido tus padres en tema de Dios. Tal vez te han marcado, tal vez eran hipócritas, tal vez no dieron un buen ejemplo como cristianos. Esto es borrón y cuenta nueva, hermano, porque ahorita con Cristo las cosas son hechas nuevas. Amén. Dios quiere hacer algo nuevo contigo el día de hoy. ¿Sí? Ahora, estos antepasados, ellos tenían una deuda muy grande con el Mesías. Tenían una deuda muy grande y ellos sabían que era el Cordero, porque dice al principio que el Cordero, vieron a Jesús. Y lejos Jesús de llegar y decirle, ok, tu bisabuelo era pariente de Caifás y de Anás, y mira lo que me hicieron. Lejos de cobrársela, lejos de, ¿qué hizo? Los perdonó y regresó por ellos y les dio su amor. Ahora, estos sin duda tenían un cántico nuevo para el Señor. Por eso te dije, todo aquel que ha reconocido el perdón de Jesús, todo aquel que es una persona perdonada por Dios, que sabe que está aquí no porque lo merece, que sabe que estamos aquí por gracia y que si estamos aquí es porque Dios te ha amado y te ha perdonado, que no merecemos estar aquí, pero Él te acepta, te recibe, Él te dio una nueva vida hoy. Él te da aliento de vida todos los días, que sabiendo eso y sabiendo que has sido perdonado, ¿qué más remedio queda más que vivir una vida adorando y alabando a ese gran Dios? Amén. No hay más. Tenían este cántico nuevo, estos 144,000, y Dios los perdona y los levanta. Dice, y nadie podía aprender el cántico. Fíjate el texto. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. De los de la tierra no hacías ni uno, los que estaban aquí. Acuérdate que eran los moradores de la tierra, ya la iglesia ya no hay. Ya los aleluya y ya no existen, ya no habían, era pura gente malvada y gente que iba a reconocer a Cristo ahora por sus obras. Ya no era la gracia, te vuelvo a repetir, eso ya no existe, la iglesia ya no está. Entonces, si al día de hoy el Espíritu Santo está en la tierra, al día de hoy todavía está la iglesia y es difícil, ¿sí? Es muy complicada las cosas. Imagínate cuando la iglesia y el Espíritu Santo no esté deteniendo la maldad. Va a ser algo muy complicado, pero estos fueron rescatados dentro de la tierra, dice. Ahora, ¿por qué fueron rescatados? ¿Sí? Por gracia, pero por sus obras, porque fueron personas que ahora sí, en este entonces ya no es por gracia, ahora aquí sí es por obras. Ahora va a ser por conforme se comportaron, como por conforme llegaron. Y vimos la semana pasada igual, si en este tiempo de la gracia no entregan su vida a Cristo y no nacen de nuevo, si les llega a pasar que llegan a vivir estos tiempos, aquí tampoco lo van a hacer. Entonces, tu tiempo es ahora. Si Dios te ha hablado el día de hoy, no endurezcas tu corazón. No sé cuánto tiempo Dios lleva hablándote, pero tal vez hoy puede ser el último día que Él te está diciendo, regresa a casa. Sí. Ahora, ¿qué peculiaridad tenían estos hombres que fueron rescatables, ¿no? O tú pregúntate, ¿yo qué peculiaridad tenía
que fui rescatable, ¿no? Yo me pregunté, ¿qué tenía yo de rescatable? Y me pasé como 2 horas y mi libreta seguía vacía, ¿sí? No tenía nada de rescatable. No había nada en mi vida que Dios pudiera decir, bueno, esto me llama la atención, bueno, puedo agarrar esto de Rodrigo. No, nada, de verdad que nada. Pero estos hombres aquí sí tenían algo que Dios vio y dijo, ok, fíjate que dice el verso 4 y 5. Estos son los que no se contaminaron por mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son redimidos de entre los hombres como primicias para gracia, para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora bien, están todos los chavos, ahorita los que son solteros. Ese ya no me gustó. ¿Sí? No. Estamos hablando de este entonces, de cuando ya sean los tiempos finales. ¿Por qué? Porque no van a haber mujeres cristianas para ti, bro. Ya no va a existir eso, ¿sí? Ya no va a haber, para pura gente de perdición. La sexualidad, si ahorita, el día de hoy, la sexualidad está pervertida. El tema de matrimonio lo estudiamos a las 10 que tuve clase con mis discípulos. Les dije, el matrimonio el día de hoy está pervertido. O sea, es un tema que dices, espérate. Fui a comer con mi esposa unos esquites el viernes, es mi día libre, no me veas feo, ¿sí? Ese día puedo comer esquites. Y estaba yo comiendo y veo que se acerca un personaje y le dice al que prepara también picadas de chicharrón a un lado. Sí, yo barro con todos los puestos. Entonces estaba el de las picadas de chicharrón. Sí, ¿de dónde me brinqué de los esquites al chicharrón? Es un misterio, solamente Dios lo sabe, ¿sí? En el caso es que estábamos esperando las picadas de chicharrón y todo este rollo y veo que se baja un personaje de un automóvil y le dice al que está preparando, oye, que te casaste. Sí, eres un tonto, es lo peor que pudiste haber hecho. Yo ya tuviera una casa en Playacar si no me hubiera casado, pero el matrimonio es lo peor, quédate solo si puedes. Y empieza a hablar, despotricar en contra del matrimonio y todo eso. Y lo más triste que estaban sus hijos escuchando. ¿Sí? Obviamente la esposa no estaba nada tonto, ¿sí? Pero sí estaba diciendo un montón de cosas y yo me voy a parar y voy a decir algo. Y vi la mirada de mi esposa no te pares, sigue comiendo, ¿no? Entonces, seguimos comiendo, terminé lo que teníamos que hacer y todo. La persona estaba alcoholizada además y hablando pestes del matrimonio, que es lo peor, que es mi cruz, que es, o sea, nos vamos y sube mi esposa al carro y yo digo, bueno, sí lo voy a hacer, el Espíritu Santo me está diciendo, lo tengo que hacer. Y fui a hablar con el chavo de las gorditas, no le pedí otra, no, nada más, no le pedí, ¿me das otra? No. Fui y le dije, mira, tengo 17 años de casado, ¿sí? Y estoy con la mujer que amo ahorita, y han sido los 17 años más hermosos de mi vida, más en Cristo, le digo. Entonces, hiciste lo mejor, casarte, sigue adelante. Y el chavo se sonrió y todo, yo me quedé esperando que me diera un diezmo de gorditas, no me dio nada. Digo, pues igual y pega, ¿no? ¿Sí? Y ya me dijo, gracias. Y bueno, ya. A lo que voy es esto, mis hermanos. El matrimonio se tiene muy, muy pisoteado en estos tiempos. La gente dices matrimonio, parece como que le echaran sal. Cuando es algo, es la primera institución que Dios hizo. Dios no hizo instituciones romanas ni apostólicas, no. Dios hizo el matrimonio. Esa fue la primera institución que Dios hizo. Y de ahí vienen las demás, ¿sí? Ahora, lo que está diciendo aquí la palabra es que se puede tener una soltería guardada para Dios en este entonces. Estos 144,000 varones estaban guardados para Dios. Permanecieron así para Dios, predicando para Dios en este entonces. No está diciendo que este es un requisito, por supuesto que no, sino que estaban en este entonces así. Ahora también recuerda que cuando Dios habla de fornicación y de adulterio, en eso se refiere al pecado y se refiere a todo lo infiel que ha sido una iglesia o que ha sido algunas personas. Aquí Dios está diciendo, estos hombres fueron fieles, tan fieles en su relación conmigo que se dedicaron a mí. 144,000, ¿sí? Ahora, estos son también otra característica, dice, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y esa es otra característica, mis hermanos, de alguien que ve a Jesús. Estos brothers seguían a Cristo. Seguían las pisadas del maestro, aún en un mundo terrible. Les decía igual a mis discípulos hace rato, ser cristiano no es ser perfecto. Ser cristiano es ir todos como cuando vas en el flujo del tráfico y ves que pasa el Hijo de Dios con la cruz cargando y ves que pasa y la gente escupiéndole y diciéndole cosas y él sigue en sentido contrario y tú te volteas y le empiezas a seguir y vas en sentido contrario y entonces los escupitazos que no le daban a él te daban a ti. Las groserías que no van a ir para ti porque vas en sentido contrario en un mundo.
Si yo te dijera ser cristiano y vas a vivir lo mejor de tu vida, es mentira. Dice la palabra que Jesús dijo, a mí me aborrecieron, a ti te van a aborrecer por seguirme. Ser cristiano es eso, no es tu mejor vida ahora, o aquí vas a parar de sufrir, eso es una mentira demoníaca. Seguir a Cristo, mis hermanos, es vivir en plenitud y gloria para Dios, pero vas a sufrir. Vas a sufrir porque vas en sentido contrario, ¿sí? Charles Spurgeon decía, nosotros somos la sal, no somos el caramelo del mundo. Por eso la sal se escupe, el caramelo se saborea. Tú y yo no podemos, tu vida y mi vida no va a generar alegría en la vida de los demás. ¿Cómo? Si tengo que tener 30 mujeres, ¿cómo? Aleluya, el santurrón. Ya estás yendo a la iglesia. Ay, mira el santito. Sí, para acá te esperamos cuando caigas. Y es eso, es vivir en sentido contrario. Estos hermanos seguían al Cordero por donde quiera que fuera. Y eso somos tú y yo. Los hijos de Dios no seguimos a ni un hombre. Por supuesto, los hijos de Dios no seguimos ninguna institución. No seguimos ninguna denominación. Gracias a Dios que no tenemos denominación nosotros. Los hijos de Dios seguimos a Cristo. Amén. Seguimos a Jesús. ¿Sí? Y sabemos como en Antioquía que la primera vez que se utilizó la palabra cristiano se le ocupó a un grupo de personas que seguían al tal Cristo. Y ahí fue la primera iglesia, en Antioquía. No fue en Roma, por si las dudas ahí. Fue en Antioquía. Puedes leerlo en la Biblia. 3. Estas personas, dice, redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Rescatados entre tanta maldad como primicias. ¿Y qué es una primicia? Una primicia significa lo mejor de la cosecha. Como cuando tú vas a cosechar, no vas a agarrar pues los aguacates podridos y no los vas, no, vas a agarrar los mejores. Esto es lo primero que dio la cosecha, esto es lo bueno y lo vas a presentar. Es esto está haciendo referencia, sí. Dios está poniendo como una de sus mejores cosechas a estos 144,000. ¿Por qué? Porque el mundo está terrible. El mundo estaba difícil, entonces Dios escoge estos 144 y se los presenta a Él mismo y al Cordero. ¿Sí? ¿Sabías que tú y yo somos vistos así por Dios? Sí, igual cuando leo esto, qué chido por estos 144,000. Y Dios me dice, revisa Santiago 1:18. Fíjate qué dice. Santiago 1:18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Yo, Señor, en serio, yo soy como que, y mis hermanos y la iglesia somos que lo mejor de tu creación, Dios mío, ¿sí? Hay mejor cualidad en un caballo, en un burro que en mí, ¿sí? En un león, en otro, pero yo, sí. Y Dios murió por nosotros, y Dios dio su vida por nosotros, para presentarnos como primicias de sus criaturas, ¿sí? Y esto es increíble, que en medio de tanta maldad, Dios haya hecho eso y lo siga haciendo el día de hoy. Dice 4, en sus bocas no fue hallada mentira. Dice, no hubo mentira. La verdad sí, decía, la verdad sí es absoluta. Y la verdad es el evangelio de Jesucristo. Amén. No hay verdad a media. El evangelio de Jesucristo es verdad absoluta. No puedes creer en la Biblia y decir que es una verdad relativa. La verdad es absoluta y está en la palabra de Dios. La verdad es Dios. Ahora, estos hermanos, dice que no se les halló mentira en su boca. Acuérdate qué es lo que estaba reinando aquí en ese entonces, la mentira de Satanás, el padre de la mentira, la bestia, el falso profeta y todo. Pero en medio de esa situación de mentira está la palabra de Dios, está esa voz de la palabra de Dios, como el día de hoy. El día de hoy hay mucha mentira circulando. El día de hoy hay mucha gente que se cree las mentiras. Pero nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a predicar esta palabra de Dios, la palabra que es verdad. ¿Sí? Hablar siempre la verdad. No existen como hijos de Dios decir es que es una mentirilla blanca. No existe. Con nosotros es verdad. ¿Sí? No puede haber mentira porque el padre de la mentira es Satanás. ¿Sí? No hay mentiras. ¿Sí? Somos hijos de Dios y tenemos que hablar siempre con la verdad. Ahora, cuando Dios te habla la verdad en su palabra, tienes dos opciones. La primera es, ay no, qué religiosos. Yo quiero ir donde me digan lo bueno que soy. Mentira. Quiero ir donde me digan que Dios me va a prosperar. Mentira. Quiero ir, ¿ves cómo te gustan las mentiras? Quiero ir a esos lugares donde Dios es puro amor y mentira. Sí, Dios te ama. Sí, Dios te quiere bendecir. Pero se te olvida otra parte de la verdad. Dios es fuego consumidor. Amén. Y esa es la parte que no nos gusta porque vivimos en un mundo de mentira. Pero la verdad, cuando la palabra se abre, ahí lo único que podemos extraer de ellas es verdad, es la verdad.
Estos hombres seguían, ¿sí? Y en su boca no fue hallada mentira. 5, también dice este texto, que son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora sí, no se contaminaron del mundo. Y dices, bueno, ¿a poco sí lo pudieron haber hecho? Por supuesto. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? ¿Sí? Cuando les decía a los amigos de Daniel, vengan que se inclinen ante... Y ellos dijeron, no, métanlos al horno. Y los meten al horno y de repente no se queman. ¿Por qué? Porque fueron fieles a Dios. Dios les está diciendo, estos hombres, estos 144,000, ¿sí? Estuvieron sin mancha delante del trono de Dios. Sí. Ahora tú y yo ahora estamos sin mancha ante Dios. No es cierto, sí es cierto, por gracia y por fe. Sí. Dios nos ve así, porque fuimos lavados por la sangre del Cordero, una sola vez y para siempre, porque Él pagó tu pecado. Es que, bro, tú no conoces mi pasado, tú no conoces lo que hice antes de llegar a la iglesia. Sí, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y te dice, estás limpio, yo te lavé y no te vas a volver a ensuciar porque yo te lavé con mi sangre. Sí. Una sola vez y para siempre. Él pagó nuestro pecado, llevó nuestras cargas, nos limpió para presentarnos ante su Padre como las primicias, como lo primero. Y tú dices, ¿cuánto amor, Señor? Exacto, esto es una verdad. Y aquí sí puedes decir, Dios es amor. Amén. Aquí sí es, Dios es amor. Después viene en el versículo 6 y 7 otras 3 voces de 3 ángeles. Dice versos 6 y 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Los ángeles, mis hermanos, según la Biblia, al día de hoy no tienen permitido predicar el evangelio de salvación de Jesucristo. A ellos no se les ha permitido. Este privilegio solamente se nos dio a nosotros los hijos de Dios. Pero ¿qué está pasando si aquí estoy viendo esto? ¿Qué está sucediendo? Bueno, en este entonces lo que se está predicando no es el evangelio de la salvación de Jesucristo, sino están hablando esto que nosotros conocemos en teología como la teología natural. En pocas palabras, les está recordando a los moradores de la tierra, no adoren a la bestia. Acuérdate de lo que está sucediendo, están adorando a la bestia, al anticristo, está todo este rollo. Estos ángeles llegan diciendo, Dios solamente es uno, Dios solamente es digno de adoración, y les están dando estas noticias. Acuérdate que la palabra evangelio significa buenas noticias. Tienes un Dios. Y si el evangelio de salvación de Jesucristo es uno, también este evangelio natural donde tú y yo decimos, hay un Dios, existe un Dios, Dios se lo ha puesto en sus corazones a cada una de las personas, cristianos o no cristianos. Todos tienen un momento en su vida, en su corazón, un momento donde dicen, ¿hay Dios o no hay Dios? Hasta es que hay ateos que dicen, los ateos no tienen ni más, no saben de qué están hablando, ¿sí me explico? Ni científicamente. Aquí estamos hablando de personas como nosotros que tienen en su corazón esa necesidad, pero también gente que no le conoce. El evangelio son buenas noticias, amén. Cristo vino, murió por ti, dio su vida por ti en la cruz. Pero también previo a esto, este evangelio de teología natural te está hablando de que todo mundo conoce y sabe que hay un Dios, ¿sí? No le tuvieron que predicar el evangelio, conocían que hay un Dios. Y si no me crees, el máximo expositor de la teología natural fue el apóstol Pablo, ¿sí? Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es lo que está pasando aquí. Porque lo que Dios se les conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Tiempo. Cuando Pablo está diciendo esto acá, no está diciendo que todas las personas no tienen pretexto para decir no existe Dios. ¿Por qué? Porque Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Si yo nunca he ido a escuchar el evangelio, yo no sé que hay un Dios. Sí, Dios te lo ha manifestado en la naturaleza, la creación. Tú no puedes decir, o sea, hay que ser demasiado ignorante para decir que fuimos obra de la evolución, para decir que esto fue ¡boom!, explotó. Y si tú te pones en un microscopio, yo como químico te digo, yo veo en el microscopio, yo me maravillo cada vez que veo una célula, que veo cómo todo lo que hace, las funciones, y esto no pudo ser posible. O sea, por más, yo agarré una vez un bote de pintura y lo azoté, dije, a lo mejor y sale un Picasso o una cosa así. No, me salió algo horrible y me regañaron que tenía que limpiarlo, ¿sí? Es eso, no puedes decir que no hay Dios, es imposible. Entonces Pablo dice aquí, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Bueno,
porque las cosas invisibles de Él, lo que tú no puedes ver, su eterno poder y deidad, o sea, la capacidad creadora de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y ahí es donde dicen, ¿cómo? Sí, hay un creador, bro. Ay, no te puedes escudar. Siendo entendidas, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, no va a haber excusa para decir, no, a mí nunca me hablaron de Dios. Sí, la misma naturaleza te dice, hay un Dios. Amén. La misma naturaleza. Y vivimos en un paraíso y tú debes de saberlo. Sí, la misma naturaleza nos dice que hay un Dios. ¿Sabías que hay una distancia entre el sol y la luna y la tierra, que tantito que se mueva, se nos acabó aquí la fiesta? Sí, hay cosas que están milimétricamente calculadas y esa solamente Dios lo pudo. Solo tuvo que haber venido de una mente superior. Nosotros sabemos ya por el Evangelio de salvación que estamos hablando de Cristo. Amén. Estamos hablando de Jesús. Ahora, temed a Dios. ¿Qué decían estos ángeles? Temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Tú crees que los moradores de la tierra en este momento le hicieron caso? Por supuesto que no. El desenlace de este Apocalipsis de aquí, este capítulo de adelante, es trágico. Todos ellos se fueron al infierno. Entonces Dios te ha hablado de muchas maneras al día de hoy. Dios te habló con la naturaleza, Dios ya te habló con quién eres, Dios te está hablando a tu corazón también. También Dios te está hablando con la predicación, también Dios te está hablando. Entonces tú ya no tienes pretexto para decir no existe Dios, ya no hay pretexto. ¿A dónde te vas a ir? ¿Sí? Y le está diciendo temer a Dios y darle gloria. ¿Sí? Y a veces yo me pongo a pensar, ¿no? Hay gente que rechaza tanto el Evangelio, estoy hablando de este entonces, tanto lo rechaza, tanto y tanto que llega un momento que se endurece su corazón. Y ahora puedes decir, ahora sí es demasiado tarde. Y así se van al hoyo, con un corazón endurecido, viviendo su vida. Y obviamente su destino, pues no es Dios, su destino es el infierno. Entonces, como dice la palabra, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Sí. Dice, dejen de adorar a la bestia, dice, miren al Eterno, porque el juicio está cerca. Y aquí están a 3 años y medio de que venga el juicio. ¿Sí? Ahorita no sabemos, estamos así como que, ¿qué onda? Pero aquí ya hay un tiempo, ya está el reloj funcionando. Verso 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y como te dije, esto es una ventana profética que Dios está permitiendo que vean. Esto se va a ampliar y lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Apocalipsis 16, 19, te lo van a proyectar. Dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, cuando se enjuicia la gran Babilonia. ¿Quién va a ser la gran Babilonia? La gran Babilonia, que es la gran ramera, como dice, que así va a ser ejecutado en el libro de Apocalipsis, es esto. ¿Sí? Es el sistema político, religioso y económico del reinado de la bestia. Es eso, lo que él va a organizar, el tema de las marcas, la nueva religión de adoración a la bestia, el nuevo élite mundial y todo lo que va a estar reinando. Dios le está diciendo en el Apocalipsis 17, se acabó tu tiempo, vas a ser juzgado, se terminó. Y eso lo vamos a ver cuando caiga este sistema, el líder y todos sean arrojados al lago de fuego, el anticristo y el falso profeta, pero eso va a ser más adelante en Calvary Playa. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, todo negocio ilícito, tarde que temprano va a caer. Y dices, ¿de dónde sacas? Pues sí, acá estamos viendo que la gran Babilonia, que va a emerger, que hemos visto que probablemente sea el imperio romano que va a resurgir de nuevo, esta gran Babilonia, tarde que temprano va a pensar que tiene todo el control y el poder. Como el día de hoy existe una élite, una agenda, y que piensan que tienen... No. Tarde que temprano, todo aquello ilícito que no está con Dios va a caer. Todo aquello que el hombre levanta sin Dios, escúchame bien, lo hace sin Él y no reina para siempre, sino cae. Dios permite que se eleve muchas veces, Dios los entrega, dale, haz lo que quieras. Pero cuando sea la caída va a ser más fuerte, más fuerte. ¿Recuerdas a Juanito y las habichuelas mágicas? Como... y cuando cortan la planta y ¡pah! Eso pasa cuando tenemos algo ilícito, tú y yo, en nuestra vida como cristianos. Así que es mejor entregarlo de una vez. Y te digo,
Y ahora sí, te reprendo delante de Dios, deja lo ilícito en tu vida y vete por el lado derecho. ¿Sí? Verso 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y dices, qué cosa tan trágica. Dices, bueno, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice el libro de Hebreos. Amén. Y aquí está. Eso no es el Dios de amor que yo quiero. Entonces quieres un Dios a tu conveniencia. Sí. Pero te digo algo, eso es un grave error. ¿Sí? Acá hay una gran advertencia, que la puerta es estrecha, y en esa época aún más. Pero sin embargo, la gente va a disfrutar la puerta amplia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a tener la marca, van a poder hacer lo que quieran, todo este tema, pero dice que al final de sus vidas será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Los ángeles van a estar viendo, van a ser siendo testigos cuando la gente sea arrojado al lago de fuego. En pocas palabras, al infierno. Bueno, y aquí es donde todos los ateos se me ponen sentimentales, porque dicen, ¿cómo es posible que un Dios de amor mande a la gente al infierno? Y yo les digo, ¿cómo es posible que teniendo más de 2000 años la humanidad de arrepentirse no lo haga? No me dicen nada, se dan la vuelta y se van. ¿Sí? ¿Cuántas oportunidades de redención y de arrepentimiento vemos en la palabra? ¿Cuántas oportunidades de cambiar y de decidir seguir a Cristo? ¿Cuántas oportunidades de salvación se dan? Hermanos, se habla más veces de salvación en la Biblia que de condenación. Pero nosotros nos vamos directamente, no, eso ya no me gustó. ¿Por qué? Porque no te conviene, porque te gusta vivir en la oscuridad de tu corazón. Y cuando el evangelio llega a ese lugar y la luz ilumina, es como dice la palabra de Dios en Juan, las obras fueron descubiertas y no les gustó. Sí, no, esa parte de mi corazón no me la toques, déjame mi perversión. Bueno, Dios dice, eso quiero que me entregues, pero esa parte no les gusta. Y entonces empiezan a decir que Dios, que no tiene misericordia, que Dios, no es cierto. Yo veo toda la Biblia plagada de bendiciones, de amor de Dios, de misericordia de Dios, pero cuando se topan con el carácter de Dios, donde dice que Dios va a enjuiciar a estas personas, entonces no, ya no me gustó. Y es donde nos ponemos románticos. No quiero, ya eso no me gustó. Tenemos que entender algo, mis hermanos, por más duro que nos parezca, pero así está escrito. Tenemos un Dios que es santo, 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 y que no se basa ni se guía por tus sentimentalismos. ¿Sí? Tú y yo estamos acostumbrados al romanticismo porque así nos educaron en la iglesia tradicional, o porque así es lo que lleva el vivir una vida romántica y todo, apelando a tus sentimientos. Pero tú tienes un Dios que no es así. Tú tienes un Dios que es santo, santo, santo. Es un Dios que lidia con el pecado, que recibe a todo aquel que se arrepiente, que perdona todo lo que tú has hecho, que te ama, y al que le busca, Él lo va a encontrar y va a estar para ti. Y si no me crees, la cruz, mis hermanos, es inevitablemente un claro ejemplo del carácter de Dios. Ahí está la teología de la cruz. Y estas personas por eso se van a ir al infierno delante del Cordero. Porque si al Cordero no lo quisieron crucificado, ahora glorificado, menos van a poder. Por eso dice que van a desfilar yendo al infierno y el Cordero los va a estar viendo. ¿Sí? Qué día tan terrible y tan triste para estas personas. ¿Sí? Porque no hay descanso para el malvado, pero sí va a haber eterno descanso para aquel que confió en el Cordero. ¿Ves? En este entonces ellos van a entender que es mejor reinar con Cristo eternamente que reinar un poco de tiempo con el anticristo. Y al día de hoy es lo que a la gente no le causa, no le hace clic. Piensan que vivir aquí es pagar tarjetas, disfrutar, vivir la vida y todo. Ok, dale, no pasa nada. ¿Cuánto tiempo? ¿200 años? Yo te estoy hablando de eternidad. Yo te estoy hablando de algo más que este pedazo de tiempo efímero. ¿Sí? Ahora, ¿se puede vivir en Cristo de una manera gozosa, feliz, alegre? Por supuesto que sí. Aquí estamos, domingo tras domingo. Amén.
aquí estamos, ¿sí? Así pensaban los moradores de la tierra, ¿sí? Que pensaban que reinar un momento con el anticristo era lo suficientemente grande o pleno que reinar eternamente con Cristo, y no fue así. ¿Valió la pena seguir a Cristo y pensar así? Amén, así es. Es mejor soportar con paciencia la prueba ahora que huir de ella y soportar una eternidad de castigo sin Jesús, mis hermanos. Te tengo que exponer este lado de la historia, sí. Y al final vemos cómo esta ventana de amor que Dios está mostrándonos está ahí esperándonos, sí. Y Dios te permite ver esta ventana el día de hoy diciéndote: aquí estoy yo y te amo. Todavía hay chance, arrepiéntete, entrega tu vida, aquí estoy, sí. Ahora, el personaje que sale a continuación, y es esta ventana que Dios nos sigue permitiendo ver, en el verso 12 al verso 16, me vas a identificar quién es. Fíjate, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Señor, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y aquel que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue, ¿qué dice aquí? Segada. Muy bien. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién es el que está aquí? Es Jesús, por supuesto. Va a ver a Cristo nuevamente y le está diciendo: bienaventurado va a ser el que muere en Cristo. Aquí está hablando de los que fueron decapitados y siguieron a Jesús, pero también para ti y para mí aplica el día de hoy: bienaventurados aquellos que entregaron su vida a Cristo. Dice, van a descansar de sus obras, y las buenas obras que hicieron le van a seguir. Estaban hablando en época donde es de obras, pero para nosotros como gracias aplica también, mis hermanos. Entonces, ¿es por obras la salvación? No, es por gracia. Pero como dice el libro de Santiago, si yo he puesto mi fe en Cristo, entonces esta fe va a generar obras para la gloria de Dios. Si yo tengo una fe en otro lugar que no es Cristo, va a generar obras también, pero para la carne. Yo tengo mucha fe en mi trabajo, y si vieras cuántas cosas yo me lo he ganado por mi trabajo, chido, está bien, va, son tus obras, es tu carne. Pero te vas a morir un día y eso se va a quedar ahí. ¿A poco tus hijos van a recordarte? ¿Cómo no? Tus hijos van a recordarte por dónde puestas tu fe. La mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es tu fe, no lo que dejaste, no las cosas. Se van a pelear tu herencia, se van a matar y etcétera. Entonces tú sigue trabajando para lo que va a perecer. Por el otro lado, sigue trabajando para lo eterno, que es para Jesús. Ahora, las obras que hicimos en la fe, claro que cuentan. Por supuesto que cuentan. Aquel que diga, no, pues es que es por gracia. No, si piensas que es por gracia y permaneciste sentado toda tu vida, pues cuando vayas ahí arriba te van a pedir cuenta. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la iglesia donde estabas? ¿Qué hiciste? Y te van a pedir cuentas, por supuesto. Y al final no es para salvación, te recuerdo, sino es únicamente para premios que Dios nos va a dar cuando estemos en una eternidad. Pero fíjate qué pasa aquí. Fíjate qué pasa. Dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro. Y sí, Juan está viendo a Jesús, pero tenía una característica diferente Cristo aquí. ¿Qué le vende diferente a otras apariciones que tuvo en este libro? Que tiene algo agarrado diferente. ¿Ya viste qué es? Una hoz. Una hoz que se usaba para cegar. Eso está diciendo. ¿Qué está diciendo? Tiene esta hoz aguda, esa hoz filosa. Es instrumento para cosecha. Juan el Bautista, ¿te acuerdas que lo decía? Ya está el hacha puesta, ahí está puesto. Y se va a cortar lo que se tenga que cortar. Se va a cortar todo aquello que no dé fruto, cuello, ¿sí? Entonces, ¿para qué estaba preparando esto el Señor? Familia, estamos ante la última cosecha que Dios estaba preparando. La cosecha final. Y en toda cosecha hay todo lo que se va a usar, pero también hay todo lo que se va a desechar, ¿sí? Jesús está presentándose aquí como este Dios que va a terminar la cosecha, como el agricultor, ¿sí? Porque Jesús es Dios. Y le está diciendo el ángel, mete tu hoz y siega. O sea, recoge todo porque la hora ha llegado, porque la tierra ya está madura. Sí, la tierra iba a estar madura, iba a dar lo que tenía que dar y después sería destruida en su totalidad, ¿sí? Dice, y el que está sentado sobre la nube, dice que metió su hoz y la tierra fue cegada.
Tú y yo sabemos que va a venir un tiempo donde Cristo va a separar a las cabras de las ovejas, donde no todo el que me llamó Señor, Señor, va a decir, Señor, si fui todos los domingos a la iglesia, Señor, sí, pero nunca fuiste cristiano, fuera puro aquí, ¿sí? Hazte un lado, nunca te conocí, hacedor de maldad. ¿Sí? Y de ahí sí van a haber muchos, mis hermanos, van a haber muchos. Ahora estoy viendo esta ventana de juicio final de lo que Dios está haciendo, separando, recogiendo a los pámpanos, las ramas secas, haciéndolas a un lado, ¿sí? Y se debe recordar, dice, sí, es un comentarista, que la maldad tiene su cosecha, así como el bien. Hay una cosecha de miseria y aflicción, hay una cosecha para reunir, atar, quemar y cizaña, pero también una para juntar en el trigo del granero de Dios. Y Dios está juntando su trigo para su granero. Acuérdate que hay trigo, pero el trigo tiene que crecer ¿con qué? ¿Te acuerdas? Cizaña. Te pregunto, ¿eres trigo o cizaña? Dios va a venir por el trigo y la cizaña va a ser desechada. ¿Sí? Verso 17 al 20, vámonos al final. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia, ojo, los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y aquel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó sus uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí está hablando que iba a haber esta cosecha, pero también que iba a agarrar las uvas, ¿sí? Y las iba a poner en su lagar. Lagar es un traste donde se prensa tanto las aceitunas, pero también donde se prensan las uvas. ¿Y cómo se hace este tema de la vendimia? Obviamente, en esta cultura hebrea están acostumbrados a ver lo del vino, las uvas. Jesús mismo puso una historia acerca de Mateo 13, acerca del vino y todo este rollo de cómo va a ser machacado con los pies. Aquí esto está pasando. Dios está aplastando las uvas y está diciendo, muchos van a ser maduros, los voy a traer a mi lagar y me van a servir para hacer esto. Pero muchos otros no. Muchos otros se van a quedar así. Y aquí me encanta porque Isaías 66:1, donde dice que la tierra es el estrado de sus pies, lo está haciendo de manera figurada. Estos están en mis pies, ¿sí? Dice que del lagar salió también sangre, no solo vino. ¿Por qué? Porque fueron las personas que fueron condenadas también, ¿sí? Ahora, esto, mis hermanos, es una descripción vívida y poderosa de lo que va a hacer Dios en los tiempos finales. Dios va a agarrar estas uvas. Muchas uvas van a estar tan pequeñas, van a estar que no van a ser uvas, y cuando viene aquel que está pisando las uvas para hacer esta vendimia, esas uvas salen fuera del lagar y se van fuera, y el que está encargado de agar no sirve, y deja únicamente las que están con jugo, las que están maduras. A esto se está refiriendo, ¿sí? Dios pondrá en práctica esto. El omnipotente va a prensar al final la tierra, va a ser su última prensada. ¿Sabías que tribulación eso significa? Prensar, ¿sí? Por eso es la gran tribulación, la gran prensa, ¿sí? Tú y yo a veces pasamos tribulaciones, pero no va a ser comparado con esto, en donde Dios va a oprimirnos, nos va a prensar tanto que de nosotros va a salir lo que tenemos dentro, y que es adoración a Dios. Pero también hay cosas que no tenían por qué estar ahí, y Dios las está triturando en tu vida. Acá igual. Acá esto que está sucediendo, están las uvas quebrándose en sus pies, las malas se van a escurrir entre sus pies y van a terminar desechadas. Pero lo que está haciendo con las buenas, está haciendo algo hermoso para su gloria, para su gloria. Y creo, mis hermanos, que esto es un buen tiempo para meditar en el Señor y reconocer que aunque tengas muchos años en el Evangelio o estás empezando, no lo sé, reconocer si al día de hoy eres trigo o eres cizaña, ¿sí? ¿Cómo lo puedo saber, pastor? Por tus obras. No hay más, ¿sí? Y creo que hemos visto que no tiene nada que ver con tu tiempo en el cristianismo o para tantos años estuve en no, sino tiene que ver con tus frutos. Jesús mismo dijo, por sus frutos seréis conocidos, ¿sí? Este lugar, este lagar, este recipiente donde se obtiene para obtener fruto, depende de cómo está o de qué está llena la fruta. Si la uva no está llena de jugo, va a ser desechada. Si tú no estás lleno del fruto, si no estás lleno del Espíritu Santo, quiere decir que no has nacido de nuevo y vas a ser desechado, ¿sí? Arrepiéntete el día de hoy.
Dios tiene todavía esa oportunidad el día de hoy para ti. ¿Sí? Los moradores de la tierra de esta época, ¿qué estaban eligiendo? ¿Sí te dices cuenta que eligieron? Lo más práctico. Pues que me marquen. Ahí está la cosa. Vale. Al día de hoy la gente eso ocupa. Lo más práctico, lo más fácil. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Tengo que morir a mí mismo y seguir a Cristo? Sí. No. Yo quiero que me digan cosas bonitas. Así que salgo yo así bien ministrado, ¿no? Sí, no. Necesitas morir a ti mismo. Si Jesús les dijo a sus discípulos un requisito, ¿quieren seguirme? Sí, todos, sí. ¿Cuántos de aquí quieren seguir a Cristo? Amén. Toma tu cruz y sígueme. Y tu cruz no es tu esposo o tu esposa. Tu cruz es ese artefacto que en la época de Jesús servía para que la gente muriera. Cuando Jesús está diciendo, toma tu cruz y sígueme, muy probablemente atrás estaba pasando alguien con una cruz para ser crucificado. En los tiempos de Jesús crucificaron a mucha gente. Entonces Jesús le está diciendo, toma tu cruz y sígueme. Los discípulos estaban viendo que aquel hombre o mujer que estaba yendo no iba a regresar. Ya no iba a regresar, iba camino a su muerte. Por eso Jesús está diciendo, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz, crucifícate, muere y entonces sígueme. Sí. Pero a veces no queremos eso, nos gusta lo cómodo. Y esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Sí, no tiene nada que ver. Los moradores de esta época querían todo práctico, pero al final se dan cuenta que esta moda, que esta comodidad, que esta practicidad los llevó directo al infierno. Sí, los llevó directo al infierno. La vida en Cristo, te pregunto, y ya cerrando, ¿la vida en Cristo no es cómoda o sí es cómoda? ¿Verdad que no? Es difícil. Pero la vida sin Cristo es imposible. Amén. Es imposible. La vida en Cristo no es cómoda, no es fácil. Por supuesto que no. Está llena de retos, de situaciones, principalmente, haz así, conmigo mismo. Primero, con nosotros mismos. Cuando te das cuenta, otra vez, y ahí está tu batalla. La batalla está aquí. Está lleno de retos. Por eso muchos cristianos o simpatizantes del cristianismo, no los podemos llamar cristianos, se quedan en el tema de morirse a ellos mismos. No. Ahí dice, no me toques mi gustito. Ahí sí no. Pero si Jesús te está diciendo que dejes eso. No. Ahí sí no me gustó. Dios le bendiga, pastor, nos vemos la otra semana. Nunca más regresan. ¿Sí? Dios te va a ir mostrando aspectos en tu vida que debes entregarle. Y Él te va a dar el poder para cambiarlo. Sí. Y ahí es donde vas muriendo a ti mismo. Porque créeme, es difícil decir, Señor, ayúdame con esto. No, yo sí lo hago, bro. No es cierto. Nos es difícil reconocer. Oramos como aquellos fariseos, gracias porque no me hiciste como él. Gracias porque no me hiciste como mi esposo. Si vieras cómo es él es esto, ajá, ¿y tú? Y juzgamos a nuestra misma familia y no nos damos cuenta que el principal problema somos nosotros. ¿O a poco te has tomado el tiempo para juzgarte a ti mismo? ¿Verdad que no? Nos gusta juzgar a los demás. Pero cuando Dios te dice, toma tu cruz, muérete y sígueme, verás qué cosas tan maravillosas empiezan a suceder en tu relación y en tu vida. Amén. Hazlo, sí. Dios va mostrando estos aspectos que tenemos que y vamos muriendo. Vamos siendo machacados como este olivo en esta prensa, como estas uvas. Que al final, en la última vendimia, lo último que recogió el Señor, llegaron a sus pies y los empezó a prensar y el resultado fue glorioso. Fue un vino nuevo. Porque todo se hizo para la gloria del Rey, ¿sí? El cual nos tiene increíblemente, y te vuelvo a repetir, no me lo explico, nos tiene como primicias de sus cosechas. Sí. Seremos como iglesia los primeros en ser cosechados. Antes que esta cosecha ya vino una antes. Y ahí estamos nosotros como iglesia. Y ya se fue la iglesia en el rapto o moriste antes. Antes de esto ya sucedió. O sea, somos como que reserva antes nosotros de estos hermanos. ¿Sí? Seremos estos los primeros en ser cosechados. Pero no va a ser porque seamos buenos, sino va a ser gracias al Cordero. Gracias a lo que Él hizo, porque familia, no existe cristiano nacido de nuevo que esté injertado en Jesús como este pámpano a la vid, dijo el Señor,
que no tenga crecimiento y frutos para él. Te estás engañando. Si sigues sin fruto, no eres cristiano. De verdad, ya arrepiéntete. Sigues lo mismo, no eres cristiano. Tienes que arrepentirte. Y hoy puede ser ese día. ¿Sí? Hoy puede ser ese día. Si no hay crecimiento, no hay frutos, necesitas descansar en él. Necesitas tomar tu cruz, morir a ti mismo y seguirle. ¿Sí? Y sí, como iglesia, somos los primeros en ser cosechados. ¿Sí? Que esta voz de descanso, estas voces de descanso que estamos escuchando, que sea la única voz que te dé descanso, sea la voz de tu Creador, sea la voz de Dios. Recuerda que como sus hijos estás seguro en sus manos, que ni Dios, que Dios el Padre le dio a nosotros y que Él no perdió nada, no perdió ninguno de nosotros, que ni en esta vida ni en la eternidad vamos a estar en un lugar más seguro que los brazos de Jesús. Que su voz, y cierro con estos puntos, que su voz quebrante tu corazón el día de hoy. Que lo que hayas escuchado el día de hoy te vayas con un corazón roto. Aunque te haya yo caído mal, no me importa, roto. Que su voz te haya quebrado. Que el león de la tribu de Judá ruja en tu corazón y que escuches ese rugido del león. Que despiertes de tu sueño espiritual. Que esa voz te haya despertado, haya avivado ese espíritu que tienes, que vives durmiendo. Que vives, estás todo soñado por eso. Que despierte de tu sueño espiritual. Que te anime en tu desánimo. Que esa voz te infunda temor si estás en pecado el día de hoy. Porque todo avivamiento inicia con un arrepentimiento de pecado. Pero si sigues justificando tu pecado, pero todos lo hacen, pero es que es mi carne. No. Si sigues justificando, nunca va a haber un avivamiento en tu vida. Nunca va a haber un avivamiento en tu corazón. Es que es normal, él es así, yo soy así. Sí, todos somos así. ¿Sí? Pues sigues así. Sigues en tu vida mediocre espiritualmente hablando. Y no hay un cambio, no hay un avivamiento. ¿Por qué? Porque todavía no tienes este temor cuando estás pecando. Que la voz de Dios infunda este temor si estás en pecado. Que apague el ruido del mundo y de lo que escuchas. Así como Juan está escuchando lo que está sucediendo, esta voz apagó lo que él estaba escuchando. Pero también en la última cena, este mismo escritor se desconectó del mundo, se desconectó de los 11. Y ahí estaba Judas, Pedro ahí enojado porque estaba sirviendo. Y este hombre escogió la mejor parte, se recostó en el pecho de Jesús y escuchó. Y ahí estaba, descansando, recostado en su pecho. Lo único que escuchaba Juan eran los latidos del corazón de Cristo. Lo único que escuchaba Juan era su voz. Cuando hablaba y estaba compartiendo, él estaba escuchando su voz. Y todo lo demás se apagó porque estaba escuchando la voz de Dios. Familia, tenemos que escuchar más la voz de Dios. Amén. Y eso pido para ti, eso pido para mí, eso pido para esta iglesia el día de hoy. Que te vayas con un corazón confrontado, roto, pero también bendecido y curado y sabiendo que tienes un Dios que te habla, que te ama y que te está esperando. Que te arrepientas, que es momento de salir de esa comodidad y que avive nuestros corazones. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, por tu palabra. Y Señor, mi oración de este día, como fue toda la semana, es que avives el corazón de tu iglesia. Pero no puede haber un avivamiento si no hay una presentación genuina de los pecados, si no hay un reconocimiento real de que no estamos haciendo las cosas bien. Señor, el mundo está lleno de voces que nos hablan mentiras. Y eso no es nuevo. Eso ya viene desde tiempo atrás. Pero el día de hoy se ha agudizado más y nos hacen creer que somos algo que no somos. Porque si hay alguien que nos dice la verdad de lo que realmente somos, primicias de tus criaturas, si hay alguien que realmente nos ama, si hay alguien que realmente quiere llevarnos a casa, ese eres tú, Señor. El mundo se encarga de mentir, se encarga de mostrarnos cosas que no son realidad. Pero cada vez que llegamos a tu palabra y vemos lo que tú nos dices, mueves en nuestros corazones esto. Ayúdanos a avivar nuestra fe. Ayúdanos a tener realmente este fuego por tu palabra, por ti, Señor. Y Señor, presentamos ante ti, a todos mis hermanos, y le presentamos nuestros pecados.
Todo aquello que nos ha estado dominando en la semana, todo aquello en lo cual te hemos fallado, lo reconocemos. Y yo te pido perdón personalmente, Señor, por mis pecados. Y te pedimos perdón por las veces que te hemos fallado. Y sabemos que tú estás con los brazos abiertos para recibirnos y que no hay mejor lugar que estar en tu presencia. Que no hay mejor lugar para disfrutar tu santidad que estar en tus brazos, tal como este Juan lo hizo. Ahí estaba el conflicto en la mesa en la última cena. Y este hombre escogió recostar, poner su oído en tu pecho y escuchar los latidos de tu corazón. Y escucharte hablar. Guardar silencio de lo que ocurre afuera. Cerrar los oídos de las mentiras demoníacas. Y abrir nuestros corazones a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a regresar a tus brazos. Porque tal vez nosotros te quisimos soltar, pero tú nunca. Tú siempre estás ahí. Tu amor permanece para siempre. Y el mejor lugar en el que estamos no necesariamente tiene que ser el lugar más cómodo, sino tiene que ser el lugar en donde te escuchemos. Donde escuchemos tu voz, donde escuchemos ese latir de tu corazón, donde estemos agarrados de tu cuello, donde estemos agarrados de tus brazos. Y escucharte hablar, Señor, es nuestro mayor deseo y anhelo, Señor. Ayúdanos a que eso sea. Guárdanos de nosotros mismos y líbranos del mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.